El día de ayer en TMZ Deportes le hicieron una entrevista en vivo al Canelo Álvarez y a Terence Crawford. Una entrevista donde el Canelo hace ver su exceso de confianza, a mi parecer. Ustedes saben que el exceso de confianza nunca es bueno, no existe enemigo pequeño en el boxeo, así como en la vida. Canelo Álvarez el día de ayer dijo en esta entrevista que Terence Crawford no ha peleado con nadie. Literalmente Canelo dijo lo siguiente: mira, respeto a Terence Crawford, él es muy talentoso, pero solamente ha ganado una sola pelea grande. Si te checas su récord, él solamente le ha ganado a un buen peleador. Los otros peleadores no eran tan buenos como Spence. He just win one big fight. If you see his record, he just beat one good fighter like Errol Spence is. Yes. But other than that, I don't think he's beating other great fighter like Spence. Y pues esto le caló a Crawford, quien respondió en su cuenta de X lo siguiente: eso es una locura. Entonces no todos los boxeadores con los que he boxeado son buenos, excepto uno. Ok, anotado. Solo recuerda tus palabras. Yo siempre disfruto de hacer ver como un donadie a la gente importante. Crawford dice que mientras más difícil es el reto, mayor respeto tendrá del mundo del boxeo cuando noquee al Canelo Álvarez en el mes patrio. Se corre el rumor muy fuertemente en las redes sociales que Terence Crawford ya tiene programada inclusive una pelea en junio contra Derevchenko en las 168 libras, con miras a lo que sería pelear contra Canelo. Sin embargo, a mi parecer, el ucraniano no sería el rival más indicado. ¿Por qué mejor no pelear contra Caleb Plant o contra Christian Mbili? Gente más peligrosa. No tiene sentido esta pelea de preparación. Crawford dijo en la misma entrevista que le hicieron en TMZ que Canelo solamente era un gran costal de carne y muy fuerte. Crawford dice que su habilidad va a poner en problemas a Canelo y cuando le gane va a tener el respeto que nadie le quiere dar en el mundo del boxeo. Y esa básicamente es la queja que tiene Crawford, que nadie lo respeta como él cree que se merece y que por eso va a aplastar al mexicano en septiembre, en el mes patrio. Crawford dice que él ya ha estado muchas veces en el peso supermediano y que para él el peso no es el problema. Crawford dice que va a sorprender al mundo cuando le arrebate todos los cinturones a Canelo en septiembre. Canelo le dio donde más le duele a Crawford y es en el ego. Y en mi opinión simplemente no respetan a Crawford porque no ha peleado ni contra Vergil Ortiz ni contra Boots Ennis. Los peleadores que realmente le tocaban para pelear eran Boots Ennis y Vergil Ortiz Jr., pero Crawford prefiere el chequezote del tío Turquis. Lo hace por dinero, a mi parecer, aunque Crawford dice que lo está haciendo por respeto. No creo que eso es una vil mentira. Creo que si lo hiciera por respeto ya habría peleado contra Boots Ennis o contra Vergil Ortiz. Por eso espero que Canelo noquea a Crawford. En este tiro mi favorito es el Canelo y creo que noquea a Crawford. Canelo tiene siglos que no noquea a nadie y noquear a Crawford en Arabia Saudita lo pondría en lo más alto de su carrera para retirarse como una leyenda. Soy de los que opinan que Crawford no le puede ganar al Canelo y soy de los que quieren ver noqueado a Terence Crawford por no pelear con Boots Ennis ni con Vergil Ortiz. Y ustedes, queremos ver su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y regálame un like si le vas al Canelo y un comentario si vas con Crawford. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, ¿qué pasó? Suscríbete a Richie Blog para que podamos llegar a 100,000 suscriptores. Y antes de continuar con este video programa, queremos agradecerles a ustedes, al respetable público, a nuestros suscriptores por sus comentarios que tanto nos levantan el ánimo. Muchas gracias por comentar. Sigan comentando con la confianza de que los vamos a leer a todos. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, el día de ayer la PBC sacó el último promo de la pelea de Benavidez contra Morrell y se mostraron cosas muy interesantes. Primero, un rap que le compuso David Morrell a Benavidez diciéndole que lo va a quebrar este 1 de febrero. Mira que te voy a decir, oye Benavidez, yo te voy a partir. En febrero, mira, tú lo tienes que admitir. Llega el Junior, es que te va a hacer sufrir. Ja.
Pero lo que sí me llamó mucho más la atención fue un segmento donde Morrell se abre de capa y deja ver su lado humano. En este segmento se abre la toma con un Morrell manejando por la carretera, platicando de sus impresiones de la pelea contra David Benavidez para el próximo 1 de febrero. David Morrell se pitorrea de la risa de Benavidez diciendo que un niño gordo y mimado como él hubieran sido un blanco fácil en su escuela, que él y sus amigos en el recreo le hubieran puesto una madriza y le habrían quitado su lunch. Morrell dice que él tiene hambre de ser alguien y que su hambre es diferente a la de Benavidez. El hambre de Benavidez es por hamburguesas. Morrell dice que su hambre viene de ver a su madre no poder comer para que él comiera. Morrell compartió que en su infancia varias veces su madre se tuvo que quitar el bocado de la boca para que su hijo pudiera comer. Morrell dice que Benavidez no sabe qué es eso, que Benavidez solamente es un gordo mimado y que nada ha cambiado, y que este 1 de febrero le va a demostrar al mundo quién es David Morrell, el super cubano. Por cierto, el día 18 de este mes fue cumpleaños de David Morrell y le deseamos feliz cumpleaños y que mande a Benavidez a la lona como regalo para toda la hermosa Cuba y la afición que seguimos a Morrell desde hace tiempo. Voy con el super cubano porque es puro corazón. ¿Y ustedes qué opinan de lo que dice Canelo de Crawford? ¿Qué opinan de lo que dice David Morrell, el super cubano? Y también, mis amigos, para todos los fans del Rayo Valenzuela, yo me considero fan, la mera verdad. Después de verlo pelear contra el Perro Chulo, qué buena faena le puso al Pitbull. Desde ahí lo sigo y ya es oficial que el mexicoamericano chingón José el Rayo Valenzuela expondrá su título mundial superligero WBA contra Gary Antoine Russell el 1 de marzo en la pelea coestelar de Gervonta Davis contra Roach. Y dentro de poco, mis amigos, oficializarán también a Alberto Puello contra el español Sandor Martín por el título mundial superligero de la WBC para la misma cartelera. Al Rayo Valenzuela le pusieron un rival bien difícil, me cae, un peleador que pega más fuerte que el Perro Chulo, un peleador con el 100% de efectividad noqueadora. Gary Antoine Russell es el rival del Rayo Valenzuela para el 1 de marzo en el Barclays Center en Brooklyn. Russell viene de perder contra Puello por decisión dividida en una muy pero muy buena pelea limítrofe e intensa, donde le quitaron un punto a Puello por abrazar demasiado en el round 9. Puello le quitó el invicto a Russell, quien tiene fama de noqueador. Ostenta un récord profesional de 17 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut y una sola derrota. Tiene 28 años, mide unos 78 metros y tiene un alcance de 175 centímetros. Es de Maryland, Estados Unidos. Un boxeador muy completo, muy agresivo, pero el Rayo es el Rayo. Y si lo boxea como le boxeó al Pitbull, yo opino que el Rayo le gana a Russell por decisión. Va a ser una muy buena pelea. El Rayo Valenzuela tiene un récord de 14 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut y 2 derrotas. Un nocaut que se lo propinó Edwin de los Santos en Los Ángeles. De los Santos no quería al Rayo en el round 3, pero desde entonces fíjense que su velocidad y su guardia han sido impecables. El Rayo llevó su boxeo a otro nivel y es más rápido que la velocidad de la luz. Tiene 25 años, nació en Los Mochis, Sinaloa, tiene la doble nacionalidad, mide 1,78 metros y con un alcance de 178 centímetros. Esta pelea será más dura que la que tuvo contra el Pitbull Cruz porque Antoine Russell pega como demonio, pega más duro que el Pitbull Cruz. Rayo tendrá que ser muy veloz y boxear a Russell. Rayo solo tiene que mantener el mismo nivel que contra el Pitbull y estoy seguro que se lleva la victoria. ¿Cuál es su favorito? Queremos leer sus comentarios y esto es todo por el momento, respetable público. Esperemos que este video les haya gustado y si te gustó, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros y mi Richie, gracias por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador porque sin Dios no somos nada. Y ahora les comparto este sparring que tuvo Benavidez contra Diego Pacheco. Benavidez obviamente es el verdadero.